Comunicaciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y, como ya lo hemos dicho, la revelación de Dios para los hombres. Hoy vamos a estar desarrollando el tema por el camino de la tribulación hacia el reino. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos que Juan se presenta no con títulos oficiales, sino como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Alguien que, al igual que los hermanos a quien estaba escribiendo, estaba también padeciendo persecución, también estaba llevando tribulación. A diferencia entonces de los ministros de hoy, digamos que la gran mayoría de los ministros de hoy quieren presentarse con títulos rimbombantes y quieren ser reconocidos como grandes. Hoy hay fiebre de apóstoles, hay fiebre de profetas. Hoy en día todo el mundo quiere ser reconocido y tildado como apóstol, quieren ser tildados como profetas, creen que por tener esos títulos son más grandes, pero vamos a comparar este pensar que hay en muchos, con lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Así que, a diferencia de los ministros de hoy, que quieren ocupar los mejores puestos, los mejores títulos y ser reconocidos por todos, Juan guarda su posición conforme al consejo de Jesús, cuando allá en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26 nos dice lo siguiente: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Quisiera recalcar, quisiera repetir esta última parte de este pasaje. Mas entre vosotros es una orden imperante que Jesús nos da a todos nosotros que hemos sido llamados para ejercer el ministerio. Dice: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Basaba Juan su derecho a hablar en el hecho de haber pasado por todo lo que estaban pasando, no solamente él, sino los destinatarios de su mensaje, todos aquellos a quienes él escribía. Ezequiel, por ejemplo, escribe en su libro: y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté allí atónito junto a ellos. Esto está en Ezequiel capítulo 3, verso 15. Nadie escuchará a uno que predique resistencia desde un cómodo sillón o coraje heroico desde una prudente seguridad donde nadie lo puede tocar. Solo pueden ayudar a los que están pasando pruebas, el que las ha pasado también. Solo pueden ayudar los que están atravesando tribulaciones, aflicciones, los que las han pasado también, porque tienen su experiencia y pueden de esta manera ayudar a aquellos para fortalecerles. Como dicen los indios, por ejemplo, nadie puede criticar a otro hasta andar un día en sus mocasines. Nosotros diríamos en sus zapatos. Esto es, hasta estar en su pellejo. Juan y Ezequiel podían hablar porque habían atravesado tribulaciones al igual que sus hermanos. Por eso podían sentarse con ellos y podían conversar con ellos y podían ayudarles a ellos. Ahora, aquí vamos a encontrar que Juan agrupa tres palabras muy interesantes, que son tribulación, reino y resistencia. La primera, tribulación, es
en el griego se traduce klixis. Originalmente quiere decir sencillamente presión y podría describirse, por ejemplo, como el peso de una losa sobre el cuerpo de una persona. En un principio se usaba literalmente, pero en el Nuevo Testamento llegó a significar la presión de acontecimientos tales como las persecuciones. Por esto Jesús dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él tenía, por supuesto, toda la autoridad para decirles, confíen en mí, porque yo pasé, no por lo que ustedes están pasando, sino por cosas peores, las que nadie jamás, a través de toda la historia de la humanidad, ha podido pasar. Bendito sea el Señor. Otra cosa que encontramos aquí es que se habla de la resistencia inalterable. Resistencia inalterable. Hablemos primero de esto, para luego hablar del reino. Aquí es la palabra que se utiliza para resistencia, hipumoné, que no se refiere a la paciencia que se somete pasivamente a la marea de los acontecimientos, sino que describe el espíritu de coraje y conquista que impulsa a la caballerosidad y que transforma aún el sufrimiento en gloria. La situación de los cristianos era tal que estaban en tripsis, esto es tribulación, y según lo veía Juan, en medio de los acontecimientos que precedían el fin de la profecía, o sea, el propósito. La otra cosa que encontramos aquí es que estaban esperando ilusionadamente el reino. La palabra aquí es basileia, en el que deseaban entrar y en el que habían puesto el corazón. No había más que un camino para llegar a este reino. Este camino es, como nosotros lo leemos en el griego, tripsis a basileia, o sea, de la aflicción a la gloria, de la tribulación al reino, y era hipumoné, la resistencia conquistadora la que te podía permitir alcanzar esta meta. Jesús había dicho en Mateo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pablo les decía a los suyos allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 12, si sufrimos, esto es, resistimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Así que entendamos lo siguiente, el camino al reino es el camino de la resistencia. Nadie piense que va a llegar allá como niño bonito porque tiene una cara linda. En el mundo tendréis aflicción, y esto es para todos. En el mundo tendréis aflicción. Pero antes de dar por terminado este pasaje que estamos desarrollando, el versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, y sobre todo en las epístolas paulinas, el término que se traduce resistencia está enfocado más que todo en el aspecto militar y se define fuerza que se opone a la potencia de otra que se considera activa. Es una resistencia que va a la ofensiva y no tan solamente a la defensiva. Permítame explicarle brevemente aquí. Muchos piensan que resistencia aquí tiene que ver con algo así como una bolsa de practicar boxeo. Una bolsa que se cuelga desde el techo a la que todo el mundo le da golpes y golpes para endurecer sus puños. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Nosotros no somos bolsas de boxeo para que practiquen contra nosotros, no. Aquí de lo que habla es de un término militar en el que se habla de los que van al frente, de los que van como resistiendo a la oposición, abriendo brecha, abriendo camino, tumbando lo que está por delante. Eso lo podemos ver de una manera más clara cuando nosotros miramos la resistencia que podemos ver y podemos encontrar en Jesús el Cristo. Él resistió hasta el fin y por tanto puede capacitar a los que caminan con Él para alcanzar la misma resistencia y la misma meta que Él. Vamos a leerlo en Santiago en el capítulo 4 y versículo 7. Dice, someteos pues a Dios,
y resistid al diablo. Resistid, o sea, hacerle oposición, convertirse en la oposición del diablo, hacerle retroceder, porque el diablo no va a huir cuando te mira a ti como un saco de boxeo al que le puede dar puños y puños. No, él va a huir porque él está viendo en ti a uno que le hace oposición y que viene contra él y le hace retroceder. Por eso dice, y huirá de vosotros. Y comparemos esto con lo que Juan escribió en su Evangelio, en el capítulo 15 y versículo 5. Y con esto vamos nosotros a entender por qué el diablo huirá de nosotros cuando le hacemos resistencia, cuando le hacemos oposición, cuando vamos al frente, abriendo brecha, resistiéndole, haciéndole retroceder. Dice este versículo 5 del capítulo 15 de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que el secreto es aquí, en esto, en permanecer en Cristo, en estar siempre unidos a Él. Porque separados de mí, mire lo que dice, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios les bendiga. Esta serie continuará.